Le damos la bienvenida a todo nuestro público, a todas las personas que se han conectado a esta transmisión, la primera transmisión de diabetes en vivo, temática, ¿cierto?, de este año 2021. Hoy día tenemos de invitado a, eh, en este caso, a dos médicos. Primero le vamos a dar un saludo a Abraham Gajardo. Abraham es internista de la Unidad de Pacientes Críticos de la Universidad de Chile e investigador en proceso de término de su doctorado, ¿cierto?, en ciencias médicas. Bienvenido, Abraham, gracias por estar acá con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto poder acompañarle y resolver todas las dudas que puedan surgir. Muchas gracias, Abraham. Contigo vamos a conversar, ¿cierto?, respecto a tu experiencia en el trabajo en la atención a personas contagiadas con COVID. También tenemos hoy día con nosotros a Franco Giraudo, que él es nuestro médico asesor. Franco es pediatra de la Universidad de Chile y es, por supuesto, médico asesor de la Fundación Diabetes Juvenil de Chile. Ha participado activamente como en uno de los estudios clínicos de una de las vacunas contra el COVID, desarrollando en Chile, que se está desarrollando en Chile, digamos, desde diciembre del año pasado. Así que bienvenido, Franco, también una vez más con nosotros. Hola a todos, espero que estén bien y que podamos aprovechar estos minutos para resolver varias dudas que estoy seguro que todos tenemos. Perfecto, muchas gracias. Les recordamos que esta transmisión va a tratar sobre coronavirus, vacunas y diabetes, así que desde ya pueden ir dejando sus preguntas en los comentarios y nosotros después las recogeremos hacia el final de las presentaciones para poder, ¿cierto?, interactuar con nuestro público. ¿Te parece, Franco, entonces, si comenzamos con tu exposición? Por supuesto, démosle nomás. Hoy día yo les quería resumir algunos puntos claves de todo lo que implica este proceso de familiarización con las vacunas en adultos. Yo creo que como sociedad hemos estado siempre conscientes y expuestos al programa de inmunizaciones que existe para los niños en sus primeros años de vida, pero salvo la influenza, que también es una vacuna que se aconseja todos los años a gente de una determinada edad en adelante, es primera vez que como adultos estamos expuestos a conversar de vacunas, discutir por qué sirven o no sirven, cuáles son los principales problemas que se pudiesen generar, así que vamos a revisar unas pequeñas diapos para revisar los que yo consideré que eran temas importantes. Así que, si quieres, Ignacio, dame la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, lo primero que yo quería abordar era qué son y cómo funcionan las vacunas, que yo creo que es la primera gran pregunta que hay que hacerse. En el fondo, para saber por qué yo debo usar una vacuna, primero tengo que saber qué es una vacuna. Y tradicionalmente se escucha siempre en el mundo la vecina, la abuelita, cuando se empieza a hablar de el riesgo de infección, de adquirir una enfermedad, el primer mensaje que siempre nos dan es hay que fortalecer el sistema inmune, ¿cierto? Entonces, dame la siguiente imagen, por favor. Y ahí es cuando aparecen todo lo que son los suplementos o ayudas que la industria nos intenta vender para potenciar nuestro sistema inmune, que es en el fondo la capacidad de defensa que tenemos nosotros contra alguna infección. Entonces ahí empieza, no, es que me dijeron que la vitamina X sirve, que con estos comprimidos no me voy a enfermar, pero la verdad es que eso es más mito que realidad. Es verdad que para que nuestro sistema inmune funcione adecuadamente, nosotros necesitamos vitaminas y nutrientes, pero la verdad es que una persona sana obtiene todo lo que necesita de su alimentación. A diferencia de estas vitaminas y minerales que nosotros podemos obtener con una alimentación normal, hay ciertas cosas que nosotros no podemos hacer que nuestro sistema inmune haga naturalmente, y que para eso existe una ayuda. Dame la siguiente diapositiva, por favor, que es lo que nosotros llamamos vacuna. Entonces, ¿qué es una vacuna? Es un compuesto que produce una especie de fortalecimiento de nuestro sistema inmune contra un agente infeccioso en particular. A diferencia de estos consejos que yo les decía que son más mito que realidad,
La vacuna es específica para un agente, por eso que existe la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la influenza, la vacuna contra el coronavirus. La verdad es que no existe un compuesto mágico ni una inyección mágica que nos pueda generar una protección en global para todos los riesgos que nosotros podamos tener. Así no funciona el sistema inmune, sino que el sistema inmune reconoce virus, bacterias o hongos en particular y genera una respuesta en particular para ese agente. Ahora, cuando nosotros hablamos de vacunas, existen distintos tipos de vacunas, muchos tipos de vacunas distintos, y existen diferentes mecanismos de producción. Hay algunos que utilizan estos virus o bacterias que son transformados para hacerlo distinto a la infección original. Hay otros que utilizan partes de estos microorganismos, y hay una tecnología nueva que se está utilizando, de hecho, ahora con algunas de las vacunas que han salido para el COVID. También uno tradicionalmente cree que todas las vacunas, por ejemplo, son inyectables y que me va a doler, pero la verdad es que existen otras vacunas, existen vacunas que se pueden dar por vía oral, como gotitas, están probando vacunas que se pueden administrar de manera intranasal, como inhaladores. Entonces, cuando en el fondo nosotros hablamos de vacunas, estamos hablando de un grupo de sustancias que pueden ser administradas por distintas vías y que son específicas para una enfermedad y que hacen que nuestro sistema inmune sea fortalecido o se haga más robusto para evitarnos esa enfermedad o evitarnos complicaciones graves de esa enfermedad. Ahora, todas las vacunas, independientes de su tipo, su mecanismo de acción, van a buscar lo mismo, que es esto de preparar nuestro ejército interno, en el fondo nuestro sistema inmune, para que cuando tengamos contacto con este agente que produce la enfermedad, nosotros ya tengamos entrenado este ejército capaz de combatirlo. Entonces, la idea de una vacuna es de alguna manera avisarle a nuestro sistema inmune que podría tener contacto con un agente para entrenar la respuesta que va a tener. Por eso es que las vacunas no necesariamente previenen el contagio completamente. Una persona que ha recibido una vacuna igualmente se puede enfermar de esa patología, de esa infección. Lo que están haciendo las vacunas o lo que pretenden hacer las vacunas es tratar de evitarse las consecuencias más negativas de una infección, que son sobre todo las hospitalizaciones producto de estas enfermedades y las muertes producto de estas enfermedades. Por eso que hay mucha gente que dice, bueno, yo me vacuné, pero igual me enfermé. Claro, eso puede ser, pero probablemente si esa persona que igualmente se enfermó no hubiese recibido la vacuna, las consecuencias hubiesen sido mucho más graves. Es casi imposible evitar con una vacuna el 100% de las infecciones. Por eso, de nuevo, las vacunas están pensadas en evitar las consecuencias graves de una infección. Démosle a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿por qué son seguras y eficaces las vacunas? Y acá es cuando empieza la suspicacia de la gente, que a mí en lo personal me parece bien. Cuando nosotros estamos recibiendo cualquier sustancia, cualquier medicamento, nosotros siempre tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué yo tengo que recibir este medicamento? En medicina nosotros actuamos de una manera que es bastante sencilla. Nosotros ponemos en una balanza los beneficios de tomar una conducta versus los riesgos que implica tomar esa conducta. Cuando esta balanza se inclina hacia que los beneficios son mayores que los potenciales riesgos, nosotros como médicos o como equipo de salud aconsejamos tomar esa conducta. Y la verdad es que cuando nosotros hablamos de vacunas y específicamente sobre las vacunas que se están utilizando ahora para esta pandemia de coronavirus, nosotros nos vemos a que los estudios clínicos que han llevado a estas aprobaciones de emergencia de uso excepcional de estas vacunas, la verdad es que han sido bien realizados. Son estudios serios, a diferencia de lo que muchos pseudoexpertos han referido en las redes sociales. Estos estudios están siendo llevados a cabo como la ciencia lo requiere. La verdad es que estos estudios han sido organizados bien, son estudios que han agrupado a muchas personas, estudios de 30.000, 40.000 sujetos en los cuales se ha estudiado esto antes de tratar de extraer una conclusión. Y los estudios cumplen principalmente dos objetivos. Uno, probar que la sustancia que se está estudiando efectivamente sirve para lo que dice hacer, y dos, que su uso no representa un riesgo importante para la salud de las personas que reciben estas vacunas.
Los resultados que tenemos hasta la fecha con las distintas vacunas que se están usando han reportado que estas vacunas son seguras y eficaces. Esta información está pública para quien quiera accederla y se reporta a través de revistas científicas donde gente que no tiene que ver con la fabricación de esta vacuna, es decir, que no son del laboratorio ni son las personas que estuvieron involucradas en estos estudios, revisa esta información científica. En el fondo existe lo que se llama una revisión por pares, donde una persona experta en el área, pero que no tiene relación con la industria o con quienes están reportando esos resultados, se encarga de que lo que se esté publicando sea la verdad. Y cualquier persona puede acceder a esta bibliografía que está disponible en Internet y averiguarlo por sí mismo. Ahora, es verdad que esto utiliza un lenguaje médico que es específico y a veces difícil de entender, pero cuando cualquiera de los médicos recomienda el uso de una vacuna en Chile u en otra parte del mundo, es porque nosotros hemos estudiado estos estudios y hemos llegado a las mismas conclusiones que la gente de otro mundo, que dice de nuevo que cuando nosotros ponemos en esta balanza los posibles beneficios versus los posibles riesgos, en este caso en particular, los posibles beneficios superan por creces los posibles riesgos que nosotros pudiésemos experimentar al utilizar una de estas vacunas. Por lo que en realidad los resultados son robustos en términos científicos. Si bien todavía no tenemos, y esto es verdad, información a largo plazo, qué va a suceder en 10 años más, porque evidentemente todavía no ha transcurrido la cantidad de tiempo suficiente como para hacer ese análisis, la información hasta el momento ha demostrado que las vacunas son seguras, es decir, las personas que las utilizan no tienen grandes problemas y que son eficaces, es decir, reducen de manera muy importante el riesgo de hospitalizarse por COVID y el riesgo de fallecer por COVID. Por lo tanto, como está ahí en la imagen, en realidad las vacunas han demostrado ser buenas, previniendo los casos graves de la enfermedad y hasta el momento no hay problemas importantes. Y acá quiero ser súper enfático porque yo creo que el miedo más grande de la población a utilizar una vacuna es que dicen es una sustancia nueva, que no ha sido estudiada y que puede tener muchos problemas en mi salud. La verdad es que las vacunas nuevas que utilizan esta tecnología el ARN mensajero en distintas categorías o en distintas modalidades dentro de la vacuna que estemos hablando, no modifican nuestro ADN. Eso es un mito, eso no es factible, no va a pasar si es que yo utilizo la vacuna, y lo que sí me va a pasar es que probablemente me va a doler el brazo 1 o 2 días, es probable que yo tenga un decaimiento, que pueda tener un poquito de moco, incluso que pueda tener fiebre un día, el día que me inyecto la vacuna, pero ese es un precio muy, muy barato en comparación a lo que yo estoy ganando, que es evitarme la hospitalización e incluso la muerte si es que yo me llego a contagiar de coronavirus. Por lo tanto, de nuevo, volviendo a la balanza, son muchos los beneficios, muy pocas las eventuales complicaciones, que repito, tampoco le pasa a todo el mundo, son riesgos muy menores. Así que démosle a la siguiente imagen. Y ahora ya entrando en detalle de qué pasa si yo además tengo diabetes, algún tipo de diabetes. ¿Será que estas vacunas funcionan de la misma manera en mi sistema? La diabetes puede ser una enfermedad autoinmune, entonces tenemos ahí la inmunidad. Nosotros con estas vacunas estamos, entre comillas, manipulando la inmunidad. ¿Qué pasará? ¿Hará el mismo efecto? ¿Tendrá algún problema extra? La verdad es que todos estos estudios que han reportado esto de que son seguras y eficaces, contemplan personas con distintos tipos de diabetes dentro de la población que la ha analizado. Y los resultados son exactamente los mismos que la población general. Es decir, la vacuna me sirve exactamente igual que si yo no tuviera diabetes, y los efectos adversos, que repito, son súper leves, deberían ser exactamente los mismos que si yo no tuviera diabetes. Pero acá hay una diferencia, y yo creo que Abraham se va a centrar en esto más tarde, y es que las personas con diabetes potencialmente podrían tener mayores complicaciones con la enfermedad. Es decir, si yo tengo diabetes y me contagio de COVID, si bien el riesgo o la posibilidad de que yo me contagie es la misma para todos, una vez que yo me contagio, yo pudiese tener más riesgo de que me vaya no tan bien con la enfermedad, de que mi enfermedad sea un poco más grave que la que le pudiese pasar a alguien que no tiene diabetes. Es decir, la vacuna, sobre todo si yo tengo diabetes, es realmente necesaria porque es una herramienta que me permite evitarme estas consecuencias de la enfermedad más grave, que pudiese ser el caso de las personas que tenemos diabetes.
Por lo tanto, vamos a la última diapositiva. A modo de conclusión, yo los invito a que si ustedes tienen acceso a la vacuna, la ocupen. Da lo mismo cuál vacuna les están ofreciendo en este momento. Todas las vacunas que tenemos disponibles en Chile tienen la aprobación transitoria por el Instituto de Salud Pública y por las agencias importantes europeas o norteamericanas y han demostrado con evidencia científica que son seguras y eficaces. Hay que recordar, eso sí, que si yo me vacuno, aunque tenga las 2 dosis y hayan pasado 15 días desde la última dosis, que se supone que es cuando ya están funcionando bien estas vacunas, yo igual tengo riesgo de agarrarme la infección, por lo que les hago la invitación de que hay que seguir manteniendo todas las medidas para evitarse el contagio. La mascarilla, lugares ventilados, evitar las juntas con muchas personas, porque yo igual me puedo contagiar o puedo actuar como un agente que disipe la enfermedad. Puede que yo no haga ningún síntoma, yo nunca me enteré que tuve el virus, pero yo sí lo puedo transmitir y no todas las personas al lado mío van a estar vacunadas y van a tener la misma protección. Por lo que el llamado es a utilizar la vacuna y a seguirnos cuidando de la misma manera. Y finalmente, a acudir a fuentes de información que sean oficiales y adecuadas, porque con las comunicaciones que tenemos hoy en día hay muchas fake news o noticias que no son falsas, o sea, que son falsas, que no son verdaderas, que la fuente es dudosa o donde no se menciona la fuente, o finalmente dada por gente que se considera experta, pero que no tiene la formación de expertos. Hay gente que opina de estos temas científicos que en realidad no tiene ninguna formación en ciencia como para poder interpretar la evidencia científica que está publicada. Verdad, esto es muy importante respecto a las recomendaciones y las fuentes de información. Dejamos invitados a todos los que nos están viendo a que lean un artículo completo que publicamos en la web de la FDJ, diabeteschile.cl, ahí lo pueden encontrar. El artículo trata sobre vacunas contra el COVID-19 y diabetes, ¿qué hago en mi caso? Y la verdad es que ahí hay muchas preguntas frecuentes con una respuesta a esas preguntas que son principalmente cómo funciona la vacuna, me tengo que vacunar, por qué es necesario que me vacune, de dónde sale la información que ha llevado a que estas vacunas sean aprobadas, entre comillas, en poco tiempo, porque, repito, los estudios han sido bien diseñados y bien ejecutados. Así que ahora por tiempo no somos capaces de tocar todos los temas, pero ahí en el artículo está disponible para que después lo puedan leer con calma y nos hagan llegar sus preguntas si es que tienen. Muchas gracias, Franco, por tu exposición. Sin duda va a ser de mucha ayuda. Estamos actualizando los conocimientos, ¿cierto?, que están disponibles hoy en día respecto a la pandemia, ¿cierto?, respecto a la vacunación específicamente. Y dentro de este contexto de reconcientización o de, digamos, de seguir potenciando la comunicación de riesgo, de dar a conocer las implicancias que tiene esta pandemia actualmente, es que tenemos de invitado hoy a Abraham, a quien vamos a hacerle algunas preguntas para que nos comente, ¿cierto?, sobre su experiencia personal, siendo, digamos, parte del equipo internista de la unidad de pacientes críticos de la Universidad de Chile. Abraham, cuéntanos primero, por favor, cómo y cuándo comenzaste a trabajar, ya hace un año, no sé, hace un año que estamos con la pandemia, digamos, cómo y cuándo comenzaste a trabajar con pacientes contagiados con COVID-19. Sí, la experiencia de trabajar con estos pacientes partió hace cerca de, en abril aproximadamente del año pasado, cerca de un año, y fue un proceso como bien paulatino. Yo creo que muchos de nosotros, así como la población en general, no esperábamos esta magnitud, que finalmente lo que se transformó en una pandemia que nos tiene a todos obviamente un poco desesperados de una forma u otra. Y entonces viví todo el proceso en que el hospital se fue paulatinamente convirtiendo sus camas básicas a camas de UCI, y en particular la unidad donde yo trabajo, que es una UTI, una unidad donde hay pacientes no tan graves como para estar en la UCI, pero sí algo más grave que no pueden estar en una sala de cuidados básicos. Finalmente todas esas unidades se transformaron en UCI, y un poco lo que se discutió estos días, el personal se fue obviamente entrenando para poder atender a esa cantidad de pacientes. Así que básicamente hace más de un año que estamos full con este tema del COVID, haciendo doble turno, a veces triple turno, para poder dar respuesta a la gran demanda que hay hoy por hoy en el sistema.
Así es, por lo mismo te agradecemos también tu tiempo de poder estar aquí, ¿cierto? Y compartir con nosotros. ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes que has podido constatar en este tiempo trabajando ahí? Sí, mira, a ver, en lo que respecta a los pacientes, me imagino es la pregunta. El principal órgano que el virus afecta es el pulmón. Entonces, los pacientes principalmente se presentan con una insuficiencia respiratoria que finalmente es una dificultad del pulmón para poder cumplir su función, que en términos muy sencillos podríamos decir es oxigenar la sangre. Entonces, la principal complicación es esa, y eso finalmente, en la medida en que se presenta con mayor gravedad, lleva el requerimiento de ventilación mecánica y en algunos pacientes también de un dispositivo que se llama ECMO, que es una máquina de soporte vital bastante avanzada. Otras complicaciones también son del orden, podríamos decir, neurológico tal vez. En los pacientes graves se produce algo que se llama delirium, que es como el cerebro, entre comillas, se confunde producto de esta enfermedad grave, los pacientes se desorientan, se agitan, otros más bien tienden a estar no tan activos, pero sí muy desorientados, y esto se ha visto que también afecta sus desenlaces, y todo esto de estar inmóvil, de estar en una cama, de no poder moverse, más adelante tal vez les puedo compartir la foto de lo que es un paciente en UCI, lleva finalmente a que los pacientes tengan una debilidad adquirida o producto de su hospitalización, y que eso afecte mucho a su funcionalidad. O sea, se nos dice que un día de estar hospitalizado son 7 días de que el paciente requiere de rehabilitación. O sea, no es gratis pasar por una UCI, y esas son, diría yo, las complicaciones más comunes fuera de todo el ámbito emocional que vive el paciente y la familia. Correcto. Dentro de tu experiencia, ¿te ha tocado además atender a personas con diabetes, de diabetes mellitus, cualquier tipo? Sí, es bien particular esto, porque en la medida que hemos ido enfrentando la enfermedad y teniendo nuevos tratamientos, cada vez ha ido tomando como más importancia, diría yo, lo que respecta a la diabetes o la hiperglicemia en general. Vemos muchas personas diabéticas que precisamente habitualmente tienen otra enfermedad además de la diabetes, y eso implica que los pacientes, diciéndolo en términos muy simples, entran a jugar el partido ya con algunas fichas en contra. Ya no es lo mismo un paciente completamente sano o bien un paciente diabético bien compensado que sufre una enfermedad aguda, grave como es esta, que un paciente diabético con otra comorbilidad o que no esté bien compensado. Definitivamente las chances que tiene de, entre comillas, ganar este partido son mucho menores. Y la diabetes sin duda es un factor de riesgo que los estudios han ido mostrando cada vez más, que se asocia a la posibilidad de hospitalizarse en primer lugar. Si es que alguien tiene COVID, como decía Franco, uno puede tener una enfermedad, o ni siquiera la enfermedad, en el fondo ser un portador asintomático, puede tener una enfermedad leve, o puede tener formas más graves que lo lleven a hospitalizarse, a ingresar a una UCI, requerir ventilación mecánica, o incluso, esperemos que no, fallecer producto de la enfermedad. Todas esas cosas son más frecuentes en los pacientes diabéticos. E incluso los pacientes no diabéticos, tenemos muchos pacientes obesos, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para, en particular, la diabetes mellitus tipo 2. Eh, Muchos pacientes obesos, no siendo diabéticos, sufren una descompensación metabólica y les sube mucho el azúcar, producto de esta enfermedad. Y además los medicamentos que usamos actualmente, entre ellos los corticoides, provocan aún más un descalabro. Entonces, damos corticoides, sube el azúcar, tenemos que ajustar la insulina. Finalmente nos hemos dado cuenta que el componente metabólico o relacionado, entre comillas, diciéndolo muy simple, con el azúcar es muy importante en la evolución de la enfermedad actual. Perfecto. Nos contabas también que surgía un fenómeno también asociado a la psicología de los pacientes que están, digamos, los estados anímicos, emocionales que tienen los pacientes mientras están hospitalizados con esta enfermedad. ¿Nos puedes profundizar un poco de eso? ¿Cómo se trabaja en ese sentido con esos pacientes? Sí, mira, es súper duro. Yo creo que hoy por hoy la medicina que hacemos en cuidado intensivo la tratamos de humanizar, pero es muy inhumana, en el sentido de que ya las visitas están prohibidas. O sea, los pacientes no tienen ningún contacto con sus familiares más que el que pueden tener vía telefónica, si es que pueden hablar, porque muchos pacientes el conversar solamente ya les cansa, ya les agota.
Entonces, no hay visitas, no hay contacto con sus seres queridos. Eh, Muchos de estos pacientes, al ser brotes familiares los que ocurren, tienen a sus familiares muy graves. Sin ir más allá, el día martes que estuve de turno, tuvimos que conectar un ventilador mecánico a un paciente joven, de hecho, de mi edad, me considero joven, que su papá está hospitalizado grave y con riesgo de morir en el Hospital San José. Entonces, esa es la incertidumbre, la angustia y la situación que viven los pacientes en una enfermedad donde nosotros mismos no tenemos tantas certezas. Tal vez en la medida que hemos ido conociendo la enfermedad, sabemos mejor cómo tratarla, pero hay muchas cosas que aún no sabemos. Entonces, eso obviamente causa una desesperación en los pacientes que uno trata de alguna forma de calmar, de acompañar y también de prestar ayuda psicológica. En el hospital, en este tiempo, de hecho, esto fue sujeto a un premio, se han creado distintas instancias utilizando la tecnología para poder hacer videollamadas o que los pacientes puedan de alguna forma tener este contacto con sus familiares mientras están hospitalizados y también cuando no podemos hacer más, está la parte en el fondo de acompañar a la familia. Y ahí adecuamos los cuidados y en el fondo nos ponemos full énfasis en que el paciente esté cómodo, tenga finalmente un buen morir, reconociendo nuestras limitaciones y acompañando a la familia en ese proceso. Justamente en la relación con las familias, nosotros hemos conocido, ¿cierto?, a propósito de nuestros mismos socios, de comentarios que nos van llegando, que es bien difícil a veces el proceso de comunicación entre las familias, justamente como dices tú, y la persona hospitalizada, si es que la familia, digamos, recibe la información desde los equipos de salud. ¿Cómo se lleva este tema, tomando en cuenta que de repente hay distintos niveles eh, de comprensión por parte de la familia? De repente muchos nos dicen, por dar un ejemplo, que me dicen está estable dentro de su gravedad, y eso a veces para la familia es un poco frustrante, ¿cierto? Porque no logran entender realmente qué está pasando con sus familiares, como dices tú, está esta limitancia de comunicación. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se puede, cierto, ir mejorando este aspecto? ¿Qué también le podrías recomendar tú a la familia? Sí, mira, es súper complejo. O sea, en general, yo creo que ya la comunicación con la mayoría de mis colegas es bien difícil para una persona que no es del área de medicina, ya porque muchos tenemos la mala costumbre de no ocupar un lenguaje común y ocupar muchos tecnicismos para explicar la condición de una persona. Entonces, ya hacerlo en el día a día ya era difícil, hacerlo sin todo el lenguaje en el fondo, a lo mejor paraverbal asociado, es aún más difícil. Y básicamente lo que yo trato de hacer es llevar la cosa a palabras simples, a un lenguaje cotidiano. O sea, de nada sirve que alguien le diga, no, su paciente está grave, como tú dices, en ventilación mecánica, en prono y con bloqueo neuromuscular. O sea, ¿qué es eso? ¿Ya? Distinto a decir, pucha, está conectada a una máquina que trata de alguna forma suplir la función de su pulmón, lo tenemos de guatita porque de esa forma el pulmón funciona un poco mejor, mientras la enfermedad va pasando, se desinflama y de alguna forma se trata de recuperar. Entonces, primero la responsabilidad principalmente es nuestra, de poder ocupar términos más simples que sean entendibles, y no este lenguaje tan casi que de secta que tenemos nosotros como médicos. Y por otro lado, tratar de comprender, de ponerse en el lugar de la otra persona y de empatizar con los familiares y con los pacientes en sus preguntas, en sus dudas, en su angustia, y entender también que tal vez están pasando por un momento muy difícil emocionalmente y que a la primera no van a lograr comprender. Aunque tengan la aptitud intelectual para poder hacerlo, están pasando por un mal momento. Entonces hay que hacerse la paciencia, tratar de entender, repetir, si es que ya se dijo una vez, decirlo de nuevo si es necesario, confirmar la información que se está recibiendo. Y por el lado de los pacientes también y de los familiares, eh, uno pide un poco comprensión. O sea, Sí, mientras tenemos este pequeño desfase de comunicación, les recuerdo que estamos en una transmisión de diabetes en vivo, ¿cierto? A propósito de diabetes, coronavirus, vacunas, y estamos justamente conversando en estos momentos con Abraham Gajardo. Él es, ¿cierto? Él es médico internista de la unidad de pacientes críticos del Hospital de la Universidad de Chile,
Él ya se está reconectando, así que en un minuto él Ahí ya sí, va a estar aquí con nosotros. Aquí está de vuelta. perdón. Abraham justamente Sí, nos contaba sobre la comunicación, sí, eh, que se cayó. que se cayó. Y lo que decía es que a veces uno pide un poco de comprensión porque uno entiende toda la angustia y la incertidumbre que viven los familiares, pero muchas veces uno lamentablemente trata de hacer las cosas como prioritarias para la práctica asistencial, las recetas, procedimientos, tratamientos, etcétera, y a veces termina llamando a las 7, 8 de la noche. No es lo que uno siempre quiere, pero en ese sentido uno pide comprensión también de la otra parte, de que uno está tratando de hacer lo máximo posible finalmente por su familia. Así es. Muchas gracias por esta parte del testimonio. Te quería preguntar a propósito de lo que nos contabas también, ¿cómo es el proceso de recuperación o rehabilitación? Nos hablabas de esto, de esta equivalencia de aproximadamente un día, de cada día en UCI, ¿cierto? Equivaldría aproximadamente a 7 días de rehabilitación. ¿Cómo es el proceso de rehabilitación en general para los pacientes que llegan a ser hospitalizados digamos, con algún tipo por ejemplo, que hayan pasado por la UCI? Abraham, ¿estás por ahí? Les recordamos a todos, ¿cierto?, que estamos en esta transmisión de Diabetes en Vivo. Va a quedar, por supuesto, en nuestro Facebook, será subida a Instagram y estará en YouTube para que todos puedan, ¿cierto?, verla luego. Tenemos al comienzo una exposición, ¿cierto?, que hizo Franco Giraudo, que está aquí con nosotros, y ahora estamos entrevistando a Abraham Gajardo, que estamos esperando que vuelva a su comunicación. Por mientras, también aprovecharé de mostrarles algunas imágenes de las que hablaba, imágenes que son, digamos, bien crudas respecto a cómo es la hospitalización de personas con COVID. Son imágenes bastante fuertes, pero son imágenes que, ¿cierto?, nos han facilitado para que nosotros seamos capaces de mostrarles a ustedes y tengan una impresión de qué implica esto, ¿cierto?, para las personas que han sido hospitalizadas. Abraham, estás aquí. Ahora sí, Como te contaba, sí, como te preguntaba, quería conversar sobre la recuperación y justamente estamos viendo algunas de las imágenes que nos has enviado. sí. Yo creo que para poder entender bien esto, si puedes volver al anterior, Sí, hay que intentar primero entender eso. Es un paciente lamentablemente grave por COVID en una UCI. Está el ventilador mecánico a la derecha, arriba hay un monitor que ve sus signos vitales, su electrocardiograma, una serie de otras cosas, y una serie de bombas, de líneas, de dispositivos que están conectados a ese paciente. ¿Ya? O sea, y por lo demás, ese paciente en esa posición está con una serie de fármacos, algunos de ellos que bloquean las señales neurológicas que llegan a sus músculos. O sea, ese paciente no se puede mover, aunque quisiera, y por lo demás está lo que llama la gente un coma inducido. ¿Ya? Si puedes poner la siguiente. Bueno, lamento ahí está cubierta la cara, pero es una posición que además es incómoda. Eso el paciente no lo siente, pero así de incómodo y terrible es estar en ventilación mecánica por esta enfermedad. ¿Ya? Ahí se ven un poco los sensores y todas las cosas que están pasando, y esa posición la mantenemos todo el día, cambiando de posición al paciente para evitar que se hagan algunas úlceras y otras cosas, pero esa es la condición, es que los pacientes pasan a veces una semana o mucho más. Entonces, si puedes retirar la foto porque es un poco fuerte, pero volviendo al origen de la pregunta, en el fondo para poder responderla es cómo pasamos de eso, de que uno la ve y pareciera que no es persona, que pareciera que es algo que está sobrepuesto en una cama. ¿Cómo pasas de eso a un paciente caminando en su casa con su familia? Obviamente ese es un proceso súper lento, que requiere mucha colaboración del paciente y que requiere también mucha colaboración de la familia, ¿ya? Para hacer un resumen un poco de cómo todo evoluciona si es que esto pasa bien. Si el paciente pasa mucho tiempo en el ventilador mecánico, a algunos se les pone un tubito aquí en la tráquea para poder, en el fondo, que sea más cómodo esto de estar conectado al ventilador y no tener un tubo por la boca.
y luego progresivamente se va quitando la ayuda que le presta el ventilador y se va dejando que el paciente vaya respirando completamente solo hasta que esto se retira. Ahora, todo este proceso es como no haber ocupado tus músculos y no haberte movido por mucho tiempo. Entonces a tus músculos se le olvidó cómo respirar, se le olvidó cómo caminar. Diciéndolo en términos muy simples, es como un atleta que estuvo entrenando para, no sé, los Juegos Olímpicos, y resulta que los 2 años o 3 años siguientes no entrenó, obviamente perdió toda esa condición y aptitud física que tenía. Y eso es lo que uno intenta recuperar en estos pacientes. Entonces muchas veces significa sesiones muy intensas de kinesioterapia, de terapia ocupacional, de fonoaudiología en el hospital, y ahí en el fondo todo el equipo que es de salud, no somos solo los médicos, es súper importante en ese proceso. Y posteriormente, cuando la situación lo permite, que en el hoy por hoy es muy difícil, a veces los pacientes quedan algún tiempo rehabilitándose en el hospital, ¿ya? Con ese fin, en el fondo, de que por lo menos se vaya caminando y más cerca a lo que era su realidad habitual en la casa. Y luego sigue un proceso también en el domicilio, que lamentablemente es de paciencia, pero de toda la, las fuerzas que le pueda poner esa persona también. Hay un ejemplo que me gusta mucho, hace tiempo atrás lo leí, que no tiene nada que ver con esto, es con cáncer, pero hicieron un estudio donde pusieron a un grupo de pacientes con cáncer a jugar un videojuego donde ellos mataban sus células cancerígenas, y a otro grupo de pacientes no. Y obviamente los dos recibían las quimioterapias y todas las cosas que reciben los pacientes con cáncer. Y resulta que a los que estaban ahí jugando todo el rato, pensando en que estaban matando sus células cancerígenas, les fue mucho mejor que los que no estaban sometidos a ese juego. Entonces, en cualquier enfermedad, en diabetes en particular, y en cualquier enfermedad que alguien puede estar pasando, las ganas, la conciencia y el apoderarse de su enfermedad es súper importante para poder salir adelante. Así que en particular en esto, los pacientes quedan con secuela a largo plazo, como decía, debilidad. No sabemos mucho aún qué tanta esa secuela podrá permanecer. Eso aún es tema de estudio. Ya todavía no están los estudios de los que se llaman desenlaces a largo plazo. Pero sabemos que sean los que sean, la rehabilitación es muy importante en ese proceso, y un proceso largo y multidisciplinario. Te quería preguntar también respecto a cómo percibes el cansancio en los equipos de salud, ya como contabas tú, ya se cumple un año en que ha cambiado el escenario, el panorama para todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. ¿Cómo lo ves tú a un año de esto? ¿Cómo está el fenómeno de cansancio en los distintos profesionales que trabajan ahí? Y también, a propósito, para ya ir concluyendo esta parte de la transmisión, también te quería preguntar si hay alguna diferencia que ves tú entre lo que podríamos haber llamado la primera ola de contagios, que fue, digamos, hacia mediados y finales del año pasado, y la ola que estamos viviendo actualmente. Abraham, ¿estás ahí? Bueno, estamos nuevamente volviendo a la comunicación con Abraham. Eh, Les recomiendo que desde ya puedan ir dejando sus preguntas o consultas o comentarios aquí en esta transmisión en vivo, y nosotros vamos a Ahí ir sí. aprovechando también estas preguntas para conversar más adelante. Abraham, te comentaba estas dos preguntas. Primero, sobre Sorry. el cansancio de los equipos de salud, y también si ves alguna diferencia actualmente o cuáles son los paralelos y diferencia entre los contagios de mediados del año pasado y los que estamos viviendo actualmente. De acuerdo. Voy a intentar ser breve porque creo que ya he hablado harto. A ver, mi experiencia personal en primer lugar ha sido fuerte. Yo creo que esto no es gratis para ninguno de los que trabajamos atendiendo pacientes COVID. Uno no se da cuenta al principio, pero cuando me di cuenta yo, por ejemplo, fue cuando estaba para el Día del Padre el año pasado. Era seguir Estamos cantando. esperando. Ahí sí. ¿Se escucha? No sé hasta Se qué parte escucha. se alcanzó a escuchar en verdad. Nos hablabas del Día del Padre. Ok, entonces ahí me puse a cantar una canción por videollamada y llegó un momento en que no pude seguir cantando y me puse a llorar como loco. Entonces ahí caché que esa semana
claro, habíamos tenido que adecuar el tratamiento de un paciente que finalmente falleció. Había visto morir a mucha gente y no me había dado cuenta que eso me estaba afectando. Entonces, esa situación que uno hace como por inercia y que va y le da, ¿sí? Todo está un poco chato ya de la mascarilla, de todo el aparataje que significa los elementos de protección personal, pero en ningún caso, diría yo, eso ha mermado las ganas y como la fuerza que todos le ponen para sacar a estos pacientes adelante. Creo que eso, al contrario, se ha... Abraham, ¿estás ahí? Estamos conversando como con de Abraham. apoyarnos mutuamente. Ujú. Sí, sorry, se Te cayó, no. escuchamos. Decía que estamos súper afectados y tratamos de apoyarnos mutuamente, pero sin duda tiene un costo, querámoslo o no. Ujú. Ahora, respecto a las diferencias, aquí los llamo por favor a cuidarse. Cuando dicen que hay gente joven, de verdad es gente joven. Pacientes de 24 años, 25 años, 30 años, conectados a un ventilador mecánico, tal cual mostraba la foto. Esa es la realidad de hoy. Eso no lo vimos en la ola anterior. Así que, por favor, de verdad, que está ahí, no va a pasar, pasa. ¿Ya? Lo quieran o no, pasa. Sin antecedentes mórbidos, esa es la principal, que es lo principal motivo de estar acá, crear conciencia en gente diabética y no diabética. Por favor, cuídense, porque no me gustaría tenerlos como está la foto. Muchas gracias por tu testimonio, Abraham. Vamos a comenzar ahora con algunas de las preguntas que nos han llegado. Esta yo creo que nos podría ayudar Franco. Nos preguntan sobre la efectividad o cuándo, o digamos, qué podemos hablar, qué podemos decir de las vacunas en caso de menores de 16 años, tomando en cuenta, cierto, que en el proceso de vacunación hasta hoy día en Chile se han vacunado a personas desde los 16 años en adelante. Sí, súper buena pregunta. Los invito a leer el artículo que tenemos publicado en la página porque ahí están las respuestas, pero les adelanto que no se vacuna población menor de 16 años en este minuto porque no hay estudios que hayan comprobado estos dos grandes puntos que les decía yo en personas menores de 16. Uno, que la vacuna hace lo que tiene que hacer, y dos, que es segura, es decir, que esas personas no van a tener problemas. Ahora, la lógica hace suponer que los menores de 16 años van a responder más o menos igual que los mayores de 16 años. No hay un fundamento de cómo funciona nuestro cuerpo para pensar que van a tener más problemas o que va a funcionar menos. Pero ante la incorporación de un fármaco nuevo, que son estas vacunas, nosotros siempre tomamos la conducta responsable de, hasta que no existe una evidencia científica sólida que respalde esta decisión, mejor omitirlo. Por otro lado, se ha visto que los niños en general desarrollan en mucha menor proporción la enfermedad grave. No es como los adultos que vemos esto que nos mostraba Abraham. Si bien los niños pueden desarrollar complicaciones producto del COVID, la verdad es que son pocos casos, son mucho más raros. En general los niños desarrollan una gripe, es decir, fiebre, mocos, se sienten mal un par de días, pero no hacen este cuadro que afecta al pulmón grave, esta neumonía importante que lo lleva a hospitalizarse y a necesitar terapias más invasivas como la ventilación mecánica. Por eso que se ha ido paulatinamente vacunando a gente en la medida que se ha logrado obtener esta información científica. Primero con embarazadas o mujeres que están dando leche y luego con los niños. Ahora, existen estudios en curso que se están haciendo actualmente para ver si esta vacuna es eficaz y segura en menores de 16 años, por lo que no va a ser extraño que de acá a algún tiempo más aparezca esta información científica y si es que es favorable, que yo creo que sí lo va a hacer, va a empezar la vacunación para los menores de 16 años también. Perfecto.
Franco, ¿qué nos podrías comentar respecto a la vacunación contra la influenza también, que ya está comenzando esa campaña? También, por supuesto, hay algunas preguntas respecto al tiempo que debe pasar entre una y otra. Por supuesto, siempre invitamos a hacer las preguntas directamente con sus equipos de salud, pero en general, Franco, ¿qué nos podrías comentar? Sí, mira, hay muchas vacunas que se pueden utilizar al mismo tiempo. De hecho, la vacuna que uno le coloca a los niños a los 2, a los 4 y a los 6 meses tiene seis virus y bacterias distintas que se colocan al mismo tiempo, porque los científicos lograron crear 6 vacunas en una sola, en el fondo, para evitarse más pinchazos. Ahora, como recién estamos comenzando con la utilización de estas vacunas para el coronavirus, todavía no tenemos la información científica que nos diga tú puedes utilizar la vacuna del coronavirus y otra al mismo tiempo. Por eso que actualmente existe esta recomendación de que tienen que pasar al menos 2 semanas entre la última dosis de la vacuna del coronavirus y la vacuna de la influenza. La influenza es otro virus que también afecta o puede afectar los pulmones de las personas, por lo que la recomendación es, si pueden acceder a la vacuna, ya sea del coronavirus y o de la influenza, vacúnense. Las dos son herramientas que no van a proteger de todo el contagio de estas enfermedades, pero sí me van a evitar que yo haga una enfermedad grave. ¿Y por qué? Porque no sería ninguna gracia tener al mismo tiempo la enfermedad de influenza más el coronavirus. Significa que tú tienes doble agresión al pulmón al mismo tiempo y por lo tanto la chance de tener un cuadro grave o de necesitar más terapia para tu recuperación es mucho mayor. Por eso lo que se intenta es evitar, como sea posible, las infecciones al pulmón. Respecto a esto mismo, tal vez me gustaría preguntarle a Abraham, si nos está escuchando. Perfecto, sí, ahí te vemos. Respecto a si te ha tocado ver en la experiencia práctica, concreta, digamos, a personas con estas dos condiciones, digamos, contagiadas de coronavirus y también, por ejemplo, de influenza. Ok. El año todos los otros virus que causan infecciones respiratorias prácticamente se fueron de circulación, ¿ya? Y el SARS-CoV-2 tomó el nicho y dimos mucho más que SARS-CoV-2. En el día de hoy hay un poquito más de circulación, según entiendo, pero en particular yo no he visto esa doble condición. Lo que sí ha ocurrido y que hemos visto son con algunas bacterias que causan neumonía habitualmente, como el haberla visto en un paciente que además está cursando con COVID. Ya, eso sí ocurre. Ya, pero es muy probable que exista esta coinfección y que en el tiempo la sepamos. O sea, hoy por hoy, a diferencia de lo que pensábamos anteriormente, la neumonía de la que ocurre en cualquier paciente habitualmente muchas veces lleva más de un agente. Antes no lo pensábamos así. Entonces es muy probable que en el futuro eso sea realidad, solo que hoy no lo sabemos. Perfecto. Franco, para dejar más que claro un concepto que tú ya dijiste y que por supuesto invitamos a las personas a leer en el artículo que tenemos disponible en nuestra página web, pero para ser majadero en este punto, nos preguntan por acá por el chat si hay alguna vacuna que es mejor o más recomendable para las personas con diabetes, tomando en cuenta las que están disponibles en Chile. ¿Qué nos puedes decir? En este minuto, yo soy de la opinión de que no estamos en condición de exigir. Nosotros como chilenos estamos en una posición privilegiada a nivel mundial por la cantidad de vacunas disponibles que tenemos. Afortunadamente, hoy día en la mañana leía que ya llevamos 5 millones de habitantes que tienen 2 dosis de vacuna, da lo mismo cuál, y hay varios más que están recién comenzando con la vacunación. Eso es casi entre un cuarto y un tercio del país. Son muy pocos los lugares en el mundo que han tenido acceso a esto. Además, la evidencia científica ha mostrado que los resultados importantes por la utilización de la vacuna, es decir, la prevención de hospitalizaciones y la prevención de defunciones por coronavirus, son más o menos similares entre los distintos tipos de vacuna que hay. Lo que diferencia una vacuna respecto a otra puede ser el mecanismo, en el fondo, la manera en cómo funciona, cómo entrenan a este ejército que me va a ayudar a combatir a la infección. Pero el resultado final, que es lo que nosotros buscamos, evitar la enfermedad grave, la verdad es que todas las vacunas actúan de manera más o menos similar.
En este minuto hay algunas vacunas que se están reservando con prioridad para algunos grupos que pudiesen tener algún problema con algunas vacunas, pero no es una de estas indicaciones para recibir una vacuna diferente. En realidad estamos hablando de otras patologías que pueda tener un individuo, por ejemplo, un cáncer en tratamiento o alguna enfermedad con la utilización de lo que nosotros llamamos fármacos biológicos, que son fármacos muy distintos a lo que se usa en diabetes como la insulina o los hipoglicemiantes orales. Entonces, en realidad, una persona que tiene diabetes puede recibir cualquier vacuna y los resultados son más o menos similares para todos. Así que no hay que urgirse porque me tocó tal o cual vacuna, sino que hay que agradecer la posibilidad que tenemos de vacunarnos y aprovecharla. Eso sí, algo importante es que ambas dosis de vacuna tienen que ser la misma. Si me tocó CoronaVac la primera, la segunda tiene que ser CoronaVac. Si me tocó Pfizer, la segunda tiene que ser Pfizer, porque el mecanismo por el cual funciona pues, es diferente y se necesita el refuerzo de las mismas, pero en realidad cualquier vacuna de las que hay disponibles que están aprobadas de momento son buenas. Gracias. Y tenemos ya la última pregunta para poder cerrar esta transmisión. Nos preguntan, yo sé que Franco, este puede ser un tema muy amplio, pero si nos pudieras comentar, nos preguntan aquí, qué se sabe del síndrome PIMS en el caso de los menores, de los pacientes pediátricos, y si hay algo que se sepa en particular respecto a diabetes tipo 1 también. Sí, mira, el PIMS es una sigla en inglés que significa síndrome sistémico inflamatorio, que afecta a los niños. Es una complicación grave, pero afortunadamente poco habitual, de infecciones por coronavirus en niños fundamentalmente. Afecta a niños de 8 a 12 años más o menos. Y no es en el fondo una consecuencia de la infección propiamente tal, sino que es la exageración de la manera en que mi cuerpo reaccionó frente a esta infección por el virus. La inflamación es un fenómeno natural, bueno, que ocurre en mi cuerpo cuando yo tengo alguna noxa, alguna herida o alguna infección. El fenómeno que nosotros denominamos inflamación me ayuda a combatir esta infección. Nosotros siempre creemos que una inflamación es cuando el dedo se me hincha y me empieza a latir porque me lo martillé. Pero la verdad es que eso que nosotros vemos que se pone colorado y rojo pasa adentro de nuestro cuerpo también. Y eso es bueno en un primer instante porque me ayuda a combatir la infección, pero así como una ola tiene que llegar a este fenómeno, hacer lo que tiene que hacer y apagarse. Mi cuerpo inflamado no puede aguantar mucho tiempo, es una situación extrema. Lo que sucede en algunos niños es que después de tener contacto con el virus, que puede ser una infección leve, unos mocos, fiebre, unos días, ni siquiera tuvo que ir al hospital, varios días después, incluso un mes después, hay gente que sigue con esta inflamación todavía muy activa dentro de su cuerpo. Esto es algo que no se puede ver desde afuera, sino que es algo que está sucediendo en mi sangre, y eso puede manifestarse como problemas en otros órganos que están sometidos a este estrés, por ejemplo, el corazón, el sistema digestivo o el cerebro. Y ahí es cuando se genera esto que es el síndrome de inflamación multisistémica pediátrico. Pero como les decía yo, es una complicación poco frecuente, específica de los niños, y que afortunadamente pudiese tener tratamiento también en unidades de cuidados intensivos pediátricas. Muchas gracias, Franco, por aclarar también estas dudas. Por supuesto, siempre hacemos la invitación a ver toda la información que nosotros tenemos disponible en diabeteschile.cl, también a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Instagram somos @diabeteschile. Por supuesto, ahí van a poder encontrar más información general. Por supuesto, la información particular siempre invitamos a que ustedes puedan consultarla directamente con sus médicos tratantes, con sus equipos de salud. Damos muchas gracias nuevamente a Abraham Gajardo por su testimonio, que esperamos que sea muy valioso para todo nuestro público, es muy valioso para nosotros sin duda como fundación. Estamos muy agradecidos por tu tiempo, por comentarnos, ¿cierto?, de tu experiencia y darnos luces también de este proceso que todavía se sigue viviendo en los hospitales del país. Franco, también muchas gracias a ti
una vez más por aclarar estos conceptos que van a ser tan importantes para todos quienes nos han visto hoy. Esta fue una nueva transmisión de Diabetes en vivo, y con esto nos despedimos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Chao, que estén muy bien. Gracias, Abraham. Oh, gracias. Gracias a ustedes. Cuídense. Gracias, chao.